Aski Urukipanaya, Gilatanaka Culiacanaka, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Vamos a pedir permiso a las deidades para comenzar esta exposición y este conversatorio. Ah, ¿No? Vamos a vincularnos con el eh, Mancapacha. Mancapacha es la dimensión del subsuelo. Vamos a comunicarnos también con el Acapacha, que es la dimensión donde estamos ahora, donde está Chachilanaca, que serían los espíritus protectores como las montañas, por ejemplo, nuestros abuelos. También con el Alaipacha, que se refiere a parte de la atmósfera, y más allá al Ajpacha, que es donde están las estrellas, donde está también el sol, el Wilca. Y también vamos a comunicarnos con los seres que están cerca de nosotros, como los seres vivos. Aquí, por ejemplo, el árbol, Sabi, que son como parte de los Uyuiris, que son espíritus que nos protegen, que nos crían. Y allá donde está Isaac, que es también el Chichilanaca, que sería, por ejemplo, el Illimani, el Mururata, Huayna Potosí, ¿no? Que son ancestros y seres tutelares protectores que nos han visto y nos ven, nos cuidan. Aquí también referirme aquí al Cerro Rancón y también allí a un lugar que se llama como Mujer Dormida, que estuve visitando recientemente, y otros apus o achachilanaca, ¿no? Entonces, también allí donde se encuentra nuestro hermano Carlos, el río Guadalquivir, por ejemplo, em, y otras formas que se refieren a seres que están conectados energéticamente con nosotros, al agua en general, al aire, a los pajaritos que están cantando acá y todos los seres. Entonces, nos comunicamos a través de la Inalmama para poder hacer este reconocimiento a lo que somos, a lo que estamos haciendo, y a partir de eso asumir estas responsabilidades de abrir espacios de diálogo. Entonces pedimos permiso a todas estas deidades para que nuestras acciones siempre sean para el bien, para lo bueno de la vida, para la vida misma, y podamos seguir caminando, relacionándonos en este viaje sagrado que es la vida, conectados con las fuerzas telúricas y cósmicas, y que podamos seguir construyendo estas relaciones. Entonces, así un gran hayaya para todos ustedes y bienvenidos, bienvenidas a esta, a esta exposición y conversatorio. Ayaya, Isaac, gracias por estar con la Inalmama, la hoja de coca que nos ayuda a conectarnos. Ayaya. Jale, hermano, jale, jale. Bienvenido, hermano Carlos. Bueno, podemos comenzar. Podemos comenzar. Carlos es el director académico de la comunidad de estudios Jaina, y estamos relacionados de alguna manera en lo que se refiere al centro perdón, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Entonces hemos invitado cordialmente y él muy amable ha aceptado participar y exponer sobre lo que se refiere a eh, estas sería en el enfoque agroecológico, ¿no? Un tipo de evaluación, y es desde los apuntes desde Calderillas, ¿no? Tarija, donde varios equipos de investigación se reunieron hace unos meses atrás. Entonces, Carlos, por favor, te invitamos a compartir tu pantalla y a comenzar la exposición, ¿no? Entonces, eh, Muy adelante, por bien, favor. Sí. Si la puedes ampliar un poquito. vamos a ver, a ver. Eso. Perfecto. ¿Se Adelante, ve bien? ahora, Carlos. Dale. Ya, gracias, Muri. Un gran abrazo a todos, un saludo, un hayaya a la usanza de los andinos, ¿no? De los nuestros ancestros andinos. Comunicarles que yo estoy aquí en San Andrés, en Tarija, es una comunidad donde tenemos un instituto tecnológico donde yo trabajo como docente por las mañanas en la carrera de recursos hídricos y además soy parte de un centro de estudios que se llama la Comunidad de Estudios Jaina. Están aquí algunos de mis compañeros del equipo.
está Norma, está Fernando, seguramente se van a incorporar algunos más que los hemos invitado. Agradecer, querido Muri, Isaac, eh, por esta invitación. La verdad que me siento muy contento porque, bueno, como tú lo has estado planteando, Muri, desde el inicio, esta conexión que logramos tener, no solamente a través de las afinidades teóricas, metodológicas o de estos procesos de investigación, sino por estas perspectivas de vida más profundas en relación a nuestra pertenencia aquí al planeta, al mundo donde estamos conectados. Yo aquí estoy efectivamente a orillas del Guadalquivir, pero también al pie de la cordillera de Sama, ¿no? Que yo pienso que tiene la influencia protectora en estos valles. Y hemos logrado conocernos aquí con Isaac y pienso que esta forma de abrir nuestros relacionamientos a partir de la espiritualidad ha sido un tema muy importante que aquí ha dejado en este equipo de proyectos eh, que nos hemos reunido aquí en Tarija en el mes de octubre, una armonía, ¿no? Muy linda, ¿no? Y que nos permite proyectar ese trabajo en espacios como este y seguramente otros que lo vamos a ir haciendo hacia adelante a través de este tema que compartimos, que son los enfoques agroecológicos. Los enfoques agroecológicos que son estas construcciones teóricas, metodológicas, desde la academia, desde la práctica en la transformación, eh, desde nuestras formaciones profesionales, hacia la transformación y la construcción de mundos nuevos, de mundos reconectados con la naturaleza desde la práctica agrícola. Entonces, me han invitado a que pueda compartir a partir de esa reflexión. Entiendo que estamos compartiendo en el marco de esta convocatoria de Claxo, donde estamos reflexionando en forma conjunta con varias instituciones sobre este eje de la agroecología y en sistemas andinos. Entonces, yo voy a compartir una parte de nuestra experiencia que ha sido en el afán de comprender un acercamiento hacia un territorio donde hemos establecido un proceso de investigación desde la perspectiva agroecológica. Hemos desarrollado una reflexión, un proceso metodológico, una estrategia metodológica que nos ha permitido acercarnos desde la mirada agroecológica a un territorio comunitario. En este caso es la comunidad de Calderilla, ¿no? Entonces, esta charla, entonces, tentativamente la estoy denominando como la evaluación agroecológica del paisaje productivo comunitario, apuntes desde Calderilla en Tarija. Y bueno, es importante, creo que empecemos este diálogo, esta conversación a partir de posicionarnos en la agroecología, que es una posibilidad de acercarnos, digamos, ontológicamente entre los que estamos trabajando, que somos diversos en muchos aspectos en nuestras formaciones profesionales, nuestras prácticas en el territorio, nuestras prácticas en la vida, pero tenemos la posibilidad de revisar estos marcos conceptuales, estos marcos teóricos con los cuales podemos compartir perspectivas, obviamente desde nuestras propias experiencias y expectativas, ¿no? Y bueno, entonces la agroecología nos permite hacer ese trabajo. Y la agroecología es interesante porque es un movimiento, es una propuesta, es una construcción teórica, práctica, que también tiene implicancias de articular movilización social, pero en la perspectiva de incidir y transformar, promover la transformación y la reconexión
un sistema agroalimentario, un sistema productivo agrícola que en nuestra modernidad capitalista que experimentamos ha ido adquiriendo una artificialización, un alejamiento, una tensión con el medio natural y se ha vuelto una actividad humana que impacta de forma muy negativa, ¿no? Complicada el entorno de vida, tanto así que es parte de esta forma de impactar el planeta que está causando una crisis eh, multidimensional, como llaman algunos autores, y es parte, ¿no? De esta problemática que es necesario resolver para poder encontrar, reconstruir, restaurar equilibrios en el planeta, y donde la agricultura, obviamente, el sistema agroalimentario, este moderno, industrial, tiene mucho que ver por los efectos negativos que está causando. Entonces, la agroecología es una construcción teórica, práctica, política, que apunta, ¿no? Es una construcción en construcción que tiene mucha efervescencia, digamos, actualmente, y que es un lugar de encuentro para poder trabajar esta nueva forma de relacionamiento a través de la agricultura con el planeta. Sin embargo, como todo constructo social, es también objeto de disputa en sus significantes, ¿no? Es decir, los diferentes actores que tienen que ver con la práctica agroalimentaria, según sus intereses, van a tratar de usar esta perspectiva para sus fines. Y básicamente, estaríamos ahí entrando nosotros en una disputa que es necesario tener claro que estamos en ese campo de disputa y como el compañero Walter Pengue, un compañero argentino, nos hemos tenido la posibilidad de conversar en un par de ocasiones en el marco de este proyecto que estamos trabajando. Él nos dice que es necesario tener conciencia de esa situación de disputa, ¿no? De los significantes, y hay que tener siempre una perspectiva, un posicionamiento para ser coherentes con el espíritu original, el espíritu formulador de esta construcción crítica de la agroecología, que se encontraría en este movimiento que surge sobre todo desde los movimientos críticos hacia los sistemas, hacia el sistema capitalista, agrocapitalista, y desde ahí buscar la transformación, ¿no? Entonces, estamos hablando nosotros de una agroecología en ese sentido posicionada políticamente, posicionada éticamente en la transformación del sistema, la transformación de estas relaciones destructivas con el planeta. Eh, la agroecología se la podría definir, y de hecho se la define, se han hecho los esfuerzos de definir, pero en realidad es muy difícil de definir la agroecología, porque la agroecología, más que una definición o una fórmula, una, eh, es una reflexión es una reflexión sobre el relacionamiento que podemos tener con el planeta desde ciertos principios, eh, desde ciertas circunstancias que harían, que definirían ese relacionamiento en términos de la agricultura, de la agropecuaria, de la producción que tenemos utilizando nuestro relacionamiento con la naturaleza, ¿no? Entonces, básicamente, lo que la agricultura propone es, en varios principios, es una reconexión con los procesos ecológicos y naturales que hacen funcionar los sistemas ecológicos. Por lo tanto, pensar los sistemas productivos como agroecosistemas es una herramienta muy importante, sea lo que eso signifique y cómo nosotros podemos ir conceptualizando esos espacios de producción, de articulación del espacio y las relaciones sociales y naturales, siempre pensando en nuestra condición de colectivos, de seres que nos movemos en colectividad para construir la vida, para habitar, y desde ahí, ¿no? Desde la acción colectiva,
eh, para además posicionándonos en una perspectiva de que estamos en un nivel de complicación, de degradación de nuestras realidades, que es necesario pensar en estrategias de restauración de estos cursos alterados de la coevolución social, ¿no? Aceptando que somos sociedades que vamos evolucionando en nuestro aprendizaje y relacionamiento con el medio ambiente, ¿no? Entonces, el medio ambiente es algo que está en constante cambio, evolución y últimamente en estos últimos tiempos, más aún por la acción misma de las prácticas, de los sistemas estos que manejamos como seres humanos, la industrialización. Entonces, pero siempre confiando en que la naturaleza, sus características de complejidad es donde están las respuestas y es ahí donde debemos aprender y repotenciar desde ahí estos procesos para que el propio planeta nos enseñe y nos permita curarnos, ¿no? Criar para ser criados en los conceptos andinos, ¿no? Eh, y eso nos permitiría además aplicar nuestro conocimiento desde nuestros campos específicos, por ejemplo, nuestros campos académicos, profesionales, que nos permitan desde ahí aplicar estrategias de diseño, estrategias de construcción, usar nuestro conocimiento, pero con estos fines constructivos, ¿no? Hacia la naturaleza. Entonces, las construcciones, entonces, la agroecología en realidad son perspectivas, son construcciones agroecológicas, ¿no? Y que son complejas, multidimensionales y que se constituyen desde diferentes frentes, digamos, como ciencia, como acción, como movimiento. Es construcción de conocimiento, es construcción de tecnología, de práctica, aplicación, es hacer cuestiones en la práctica, pero asimismo organizarnos como sociedad, como colectivos para avanzar en la construcción de estas perspectivas, ¿no? Si no lo hacemos desde esa complejidad, por ejemplo, Penge dice, ya no estaríamos haciendo agroecología, estaríamos haciendo alguna otra forma de propuesta agrícola, como podrían ser, no sé, la agricultura ecológica, la agricultura orgánica, no sé, otras formas alternativas de agricultura, pero que no son realmente críticas de la forma en que nos articulamos como sociedad para relacionarnos en un sentido amplio con el planeta como sociedad para construir mundos que no sean, digamos, que no sean armónicos en términos generales. Por eso es importante que nos preguntemos qué estamos haciendo cuando adoptamos este enfoque de la agroecología. ¿Agroecología para qué? ¿No? ¿Para qué estamos haciendo agroecología? Porque nosotros podemos encontrar, y de hecho cuando reflexionamos, vemos la práctica agroecológica en nuestros medios, podemos percibir que a veces la agroecología se lo usa muy instrumentalmente, ¿no? O también, y de forma contrastante, hay también espacios, grupos donde se practica, se toma, se concibe la agroecología como algo sustancialmente más diferente, sustancialmente más comprometido con la transformación y la construcción de otros tipos de mundos. Y bueno, nosotros aquí en Jaena, donde realizamos nuestra práctica agroecológica, hemos hecho esas reflexiones, ¿no? Y hemos visto que la agroecología podría ser una estrategia de instituciones para justificar, en cierta forma, un acceso a recursos, ejecución de proyectos, una sobrevivencia institucional, etcétera, que, digamos, es muy limitado en términos de su aspiración y de su posibilidad de impacto y de transformación frente a otras prácticas que a lo mejor sin llamarse agroecológicas están en esas luchas, en esas búsquedas planteadas desde los sentidos originales de la agroecología. Es interesante cómo eso ha sido reflexionado
no es solamente nosotros, ¿no? Eso es reflexionado por todos los autores, los estudiosos, los investigadores que están construyendo estas propuestas de la agroecología, como Altieri, por ejemplo, ¿no? Donde ellos hacen una reflexión de que podemos encontrar en América Latina una serie de algunos lugares donde se caracterizan estas construcciones agroecológicas y los Andes, ¿no? Sobre todo los Andes centrales, son uno de esos lugares donde hay esta construcción agroecológica con sus características propias, ¿no? Y es creo que ese es el tema donde nosotros nos estamos posicionando aquí en Bolivia, Perú, Ecuador, ¿no? Donde tenemos unas circunstancias de las construcciones agroecológicas, pero en el seno de las luchas y disputas de los pueblos, de las sociedades que están aquí en una lucha más amplia, podríamos decir, por la reconstrucción, ¿no? De sociedades más justas, más democráticas, de sociedades mejores, digamos, de lo que tenemos aquí y que básicamente en estos últimos tiempos han visualizado que la gran tarea pendiente para construir esas sociedades tienen que ver con esta reconstitución, reconstrucción, restauración de entidades societales, territoriales, históricas, que fueron violentadas por los hechos coloniales, ¿no? Y que sería esta perspectiva de la descolonización. Entonces, no podemos hablar de agroecología si no vinculamos, por ejemplo, esas luchas de los pueblos en esa perspectiva. No son luchas cualesquiera, son luchas de descolonización con muchas facetas heterogéneas, etcétera, ¿no? Construcciones económicas diversas, plurales, construcciones democráticas, institucionales de la agricultura en esas perspectivas diversas. Por lo tanto, la agroecología la tenemos que nosotros pensar en su práctica desde esa nuestra situación o nuestra ubicación específica en la historia y en el espacio, ¿no? Es interesante ver cómo la agroecología se plantea desde estas construcciones críticas como una transición. ¿Y por qué una transición? Porque hace una lectura de una problemática contemporánea del sistema productivo, del sistema agroalimentario, como una realidad problemática que se ha desconectado, digamos, de estas formas de hacer agricultura, a las que llamamos tradicionales, que evolucionaron, coevolucionaron en un inicio eh, a partir perdón, estoy admitiendo a algunos compañeros aquí, a partir de una crítica, ¿no? O sea, son constructos, perdón, tengo que volver a hilar eso. La agricultura surge como un constructo humano, no es un descubrimiento, es lo más interesante. En La mi época, agricultura, doctorita, qué lindo, bailábamos así. haga Sí, completo, la pieza romántica. Edmundo Así Gutiérrez, está, era la pieza que se bailaba así. Edmundo, Era por de favor, si alegría. pudiese apagar su micrófono, Edmundo Gutiérrez. Todo era Monde, pegadito. Monde, Y uno, ya, bueno. Entonces, les decía que la agricultura es una construcción humana, ¿no? No es un descubrimiento, es una construcción, es el desarrollo de la capacidad de relacionarse, de observar, de aprender y crear juntamente entre las personas y su entorno natural, ¿no? No es algo que estaba ahí para descubrir, sino es algo que se va construyendo. Por lo tanto, eso tiene un proceso, una fase de construcción de miles de años atrás, se habla arqueológicamente, se habla, no sé, pues desde 5.000, 6.000, 10.000, 12.000 años atrás más o menos, se estima, se tiene registros de cómo se comienza a tener esta posibilidad de relacionarse y de
domesticar, manipular, intervenir, ¿no? En los ecosistemas, pero siempre comprendiendo las relaciones ecológicas que existen y cómo funcionan los ecosistemas y cómo esos ecosistemas los podemos ir modificando, transformando, ajustando para que sean más productivos o se comporten productivamente de una forma más que sea más beneficiosa en términos alimenticios, de fibras, etcétera, para nuestras necesidades de alimentación, en fin, de habitar, ¿no? Los lugares. Y eso, digamos, tuvo su evolución que estuvo enmarcada en estas relaciones armónicas, digamos, con la naturaleza, hasta que en algún momento los sistemas modernos industriales se comienzan a separar y comienzan a buscar una artificialización ya no con los fines, ¿no? De reproducir estos sistemas naturales para la alimentación, para satisfacer estas necesidades vitales, sino con fines de reproducción de lógicas económicas diferentes, ¿no? Ya no lógicas económicas comunitarias, sino lógicas económicas capitalistas, lógicas económicas de reproducción del capital. Y ahí es que comenzamos a tener problemas de degradación. Y la agroecología surge entonces como una crítica a estos problemas. De ahí que agroecología se plantea desde los mundos académicos, ¿no? Desde el mundo de las disciplinas académicas para poder reincorporar enfoques ecológicos a la agricultura y rápidamente eso permite dialogar con los productores, con los agricultores que todavía manejan o que manejan esos enfoques y por lo tanto se vuelve ahí en un espacio ahí que facilita, permite los diálogos. Y por eso se llaman transiciones agroecológicas, porque estamos viendo cómo este movimiento, ¿no? Del conocimiento, de la práctica agrícola, tiene que volver a transitar nuevamente hacia estas formas de relacionamiento con la naturaleza desde la perspectiva de el respeto de los ciclos y procesos ecológicos, biológicos, naturales que permiten la reproducción autónoma de la naturaleza y de la cual nosotros seríamos parte, ¿no? Entonces, por eso es importante ver que son enfoques de transiciones agroecológicas. Y desde la acción colectiva son además, como plantean los compañeros estos de la Universidad de Vermont, con los cuales hemos estado trabajando, pero muchos otros también, como procesos estratégicos de acción colectiva para lograr que estos sistemas agroalimentarios sean más ecológicos, más justos, más reconectados con la naturaleza. Bueno, y esto nos lleva a pensar cómo la sociedad, en nuestro medio, ¿no? En el medio rural donde vivimos nosotros, ampliamente en el medio andino en el cual nosotros vivimos, donde tenemos estas realidades campesinas, comunitarias de articulación, de habitar el espacio andino, ¿no? Y lo podemos ver, para nosotros resulta muy útil utilizar un enfoque geográfico porque evidentemente el habitar el medio es un despliegue sobre el espacio geográfico y por lo tanto ahí nosotros utilizamos esta perspectiva de la producción del espacio geográfico, porque el espacio geográfico no es lo mismo que el espacio eh, natural, ¿no? Es una primera cuestión que nos parece muy útil para trabajar y que es un aporte ya que queremos ir vinculando aquí en nuestro intercambio, es que una forma de entender el medio es desde la teoría geográfica y diferenciar entre espacio geográfico y espacio natural, ¿no? Y los campesinos, a diferencia de otras formas
de apropiarse, de estar en el espacio, como podrían ser las empresas agropecuarias. Aquí en Tarija, muy famosa para los compañeros que viven en Bolivia por las empresas vitivinícolas que se han vuelto muy famosas, que son empresas que ocupan y desarrollan la actividad productiva de una forma diferente que las comunidades campesinas, ¿no? Y las comunidades campesinas que tienen una forma particular de producir el espacio geográfico, ¿no? Y Calderilla lo vamos a entender como un espacio geográfico. Y el espacio geográfico sería entonces una forma de acercarnos conceptualmente a el medio natural desde el cual podemos construir entonces nosotros nuestras estrategias eh, metodológicas, teóricas para entender eso, ¿no? Para entender ese relacionamiento, porque ahí queremos nosotros intervenir agroecológicamente y por lo tanto entender agroecológicamente cómo se está configurando ahí las relaciones y las relaciones de que vamos a querer incidir. Entonces, espacio geográfico, ¿no? Como un conjunto de sistemas de acciones y sistemas de objetos que interaccionan entre sí de forma complementaria, pero también contradictoria, ¿no? Entonces, en el espacio geográfico vamos a encontrar cuestiones que se complementan, pero también cuestiones que se chocan, ¿no? Y ahí acontece la historia, ¿no? Entonces, la historia como un constante acontecer en el espacio de las relaciones y cómo éstas construyen y deconstruyen, construyen y deconstruyen, pero y eso se va disputando los sentidos de esa construcción en forma permanente proyectadas en el medio natural. Entonces, la diferencia entre espacio geográfico y espacio natural es interesante de ver aquí porque vamos a ver que el espacio geográfico es la naturaleza, la superficie, ¿no? del planeta, pero en interacción con los sistemas sociales, con la gente, ¿no? Con las comunidades. Y ahí podemos estar hablando del territorio, del paisaje, del lugar, de la región, de los sistemas productivos, del agroecosistema, ¿no? Mientras que los espacios naturales son aquellos que acontecen en la superficie terrestre sin necesidad de la presencia del hombre. Por ejemplo, una cuenca geográfica o perdón, una cuenca hidrográfica, un ecosistema, un acuífero, una serranía, una cordillera, una planicie, en fin, son formas de la superficie terrestre donde no interviene la relación hombre, o sea, al menos no explícitamente o determinantemente la relación con el hombre, con la sociedad humana, sino como una cuestión más propia de los procesos del planeta, de la atmósfera, de la biosfera, de la superficie terrestre, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese espacio geográfico nosotros nos interesa conceptualizar el agroecosistema, pero en su dimensión comunitaria, ¿no? Que sería una forma de espacio geográfico, ¿no? El agroecosistema comunitario, ¿no? Y este agroecosistema estaría delimitado por las dinámicas comunitarias que históricamente han forjado las comunidades campesinas en nuestro territorio. Entonces, y ahí sabemos nosotros, trabajando, estudiando el mundo campesino en nuestros países, de que una comunidad campesina tiene tanto límites, digamos, jurídicos, ¿no? De una delimitación de la propiedad agraria comunal, pero también tiene conexiones que configuran el espacio geográfico a través de otro tipo de relacionamientos, como podrían ser acceso a otros pisos ecológicos o espacios productivos o espacios de acceso de alimentos, laborales, etcétera, que configuran espacios que son diferentes que la propiedad agraria. Entonces, un agroecosistema comunitario estaría dado por esas relaciones sociales, pero además también en interacción con los ecosistemas que están interactuando ahí.
Normalmente una comunidad campesina en área de montaña va a tratar de tener acceso, control o influencia sobre cuencas hidrográficas que les permita controlar, pero no siempre es posible eso. Sin embargo, tenga o no tenga control jurídico sobre ese espacio natural, esos procesos naturales, ecológicos, van a seguir influenciando. Entonces, comunidades que están ubicadas en la parte alta, en la parte baja de una misma cuenca, obviamente están articuladas por estos procesos ecológicos. Y el agroecosistema comunitario tendrá que ser pensado en esa perspectiva. Entonces, hay instrumentos que te permiten, agroecológicos, que te advierten que debes visualizar esos procesos más amplios, ¿no? Entonces ahí eso lo podemos visualizar nosotros como el agroecosistema mayor, como no, el trabajo que ha hecho aquí Fernando con nosotros, frente a un agroecosistema más restringido que está en control directo de este colectivo de las comunidades, ¿no? Que puede estar dentro de la comunidad o según las lógicas, algunas lógicas andinas de conexión de pisos ecológicos, a lo mejor también partes de la comunidad con partes de otra comunidad, etcétera. Entonces, la comunidad como agroecosistema, pero siempre pensando en esta dinámica propia, digamos, de las comunidades de montaña que se tienen que mover en estos ambientes naturalmente diferenciados de las montañas. Entonces, para poder entender, para poder hacer un acercamiento agroecológico de esos territorios, eh, bueno, lo que nosotros quisiéramos inicialmente es entender cómo anda el desempeño agroecológico del agroecosistema ese comunitario. ¿Por qué? Porque entendemos que en estos tiempos eh, estamos transitando un momento histórico de transiciones tecnológicas, transiciones de las formas de los sistemas productivos con alta incidencia e influencia de políticas públicas, de propuestas tecnológicas que están haciendo transitar los sistemas tradicionales hacia sistemas más articulados a los mercados, más articulados a estas lógicas tecnológicas que pueden ser artificializantes del medio, etcétera. Y podemos encontrar en esa heterogeneidad del espacio rural, comunidades que pueden ser más tradicionales, otras menos tradicionales. Entonces, es importante inicialmente para poder trabajar agroecológicamente en un territorio determinado, en un agroecosistema comunitario, poder tener una sensación preliminar de cuál es esa condición agroecológica. Y para eso hay que ver ese desempeño agroecológico que tiene ese territorio, pero para eso nosotros planteamos que una herramienta muy importante, muy interesante, muy útil es utilizar esta idea de los principios de la agroecología, que son estos principios, estas condiciones que han sido sistematizadas, identificadas de diferentes formas que básicamente hablan, pero entonces de diferentes elementos que hay que considerar en su comportamiento y en su desempeño para ver cómo ese espacio es más o menos agroecológico, ¿no? Es decir, más o menos conectado con estas formas de relacionamiento, con los procesos ecológicos, naturales, biológicos, que permiten la reproducción de la naturaleza. Entonces, una entrada, una perspectiva de identificar en el territorio, en el paisaje, estos principios agroecológicos, ¿no? Y ahí, obviamente, tenemos que pensar si es que si nuestro estudio va a ser un estudio para conocer inicialmente o ya un estudio sobre algo que conocemos para ver cómo eso va a ir cambiando a través de alguna intervención, de algún diseño que estemos haciendo nosotros con términos de diseño agroecológico. En nuestro caso, Calderilla era una sociedad, es una comunidad donde estábamos, donde hemos ido a aprender, a conocer, para a partir de ese conocimiento construir una propuesta entre todos los involucrados, una propuesta de cómo avanzar en la transformación, en el desarrollo, pero en la perspectiva de
estos objetivos agroecológicos, ¿no? De restauración de los procesos naturales, ecológicos, biológicos del territorio, ¿no? Entonces, pero siempre hay que tener presente de qué estamos evaluando y por qué, ¿no? Eh, porque o sea, las estrategias de desarrollo, las estrategias de construcción de nuevas, no sé, de resolver las problemáticas de las comunidades, las podemos estar entendiendo desde diferentes puntos de vista. En este caso, lo que nosotros no tenemos que perder de vista es ese desempeño agroecológico del territorio, ¿no? Entonces, la innovación, entre comillas, porque esto no es nada nuevo en el mundo de la agroecología, esto ya son décadas que se vienen trabajando, pero lo que nosotros hemos hecho y hemos construido, probablemente hemos repetido lo que han hecho muchos otros equipos de trabajo, pero es una metodología para evaluar agroecológicamente un territorio campesino, ¿no? Un espacio geográfico campesino, ¿no? eh, para hacer un estudio de observación que nos permita a nosotros ubicarnos en cómo vamos a entender ese espacio geográfico campesino en términos agroecológicos para proponer cómo intervenir ahí en una construcción agroecológica, ¿no? Y para eso hemos utilizado nosotros eh, mm, o sea, la evaluación de la evaluación de ese desempeño agroecológico de ese espacio geográfico, hemos utilizado principios agroecológicos. Nosotros hemos escogido 13 principios agroecológicos en base a una revisión de bibliografía, porque hay muchas formas de sistematizar esos principios, pero algunos principios que nos han parecido relevantes para el conocimiento y las lógicas que nosotros entendemos rigen ahí en las luchas campesinas, ¿no? Los compañeros de Calderilla están preocupados por su producción, por su medio ambiente, pero también por sus luchas y disputas históricas como organización frente a actores externos como un área protegida, el municipio, un mercado, que los trata de formas injustas o qué sé yo. Entonces, principios que sean relevantes para esa forma particular de concreción del sujeto campesino. Ahí nos hemos planteado entonces como objetivo evaluar un espacio geográfico de producción agropecuaria articulado sistémicamente desde la territorialidad campesina, ¿no? Es decir, queremos evaluar un agroecosistema comunal campesino, andino, de montaña, ¿no? Que tienen que tienen que ver con estas características particulares de esta región y a través del enfoque agroecológico. Y como objetivos específicos nos hemos planteado en ese trabajo sobre el cual nosotros hemos desarrollado esta metodología muy básica, es determinar los principales motivos que estarían incidiendo en ese desempeño agroecológico de ese espacio, de ese agroecosistema, de esos principios que estarían incidiendo, ver cuáles tienen más incidencia, cuáles menos incidencia, comparar los comportamientos de estos principios entre zonas que podrían haber en el territorio y proponer posibles relaciones que permitan hacer predicciones hacia futuro sobre cómo podríamos diseñar y pensar tal vez, o sea, que nos orienten hacia cómo trabajar hacia futuro. Estos son objetivos, si se dan cuenta ustedes, son objetivos que nos permiten plantearnos un acercamiento científico, ¿no? Es decir, podemos identificar elementos, comparar entre unidades de comparación para ver el comportamiento dentro de este espacio campesino. Es un diseño que nosotros lo retomamos de estas propuestas metodológicas donde hay variables dependientes, independientes, ¿no? Son los enfoques científicos que estamos tratando nosotros ahí de trabajar, porque no se olviden que la agroecología intenta ser un campo de construcción de conocimiento
desde las disciplinas científicas también, es decir, aportar desde esas perspectivas con una rigurosidad en lo posible, lo suficientemente sólida como para poder dialogar con otros lugares, con otros espacios de producción académica, porque hay lugares en todo el mundo que se está construyendo esto, ¿no? Pero además con la suficiente capacidad, versatilidad de poderlo trabajar en formas participativas con el sujeto local. No, la ciencia no es esto, no tiene por qué ser peleada con el conocimiento local, sino que tiene que tener esa capacidad de diálogo, ¿no? Entonces, la construcción del conocimiento por ejemplo, en este ciclo que hemos utilizado nosotros como referencia, ¿no? De construirnos una pregunta de investigación, eh, responder esa pregunta de investigación a través de un trabajo de campo y de un diseño, reflexionar sobre esos hallazgos que hemos tenido en campo y a partir de esos hallazgos proponer algunas intervenciones para poder incidir en ese territorio y generarse nuevas preguntas. Un ciclo, digamos, básico, normal, lógico de la investigación académica. Entonces, ahí nosotros empezamos nuestra conexión con el territorio a través de una interpretación del paisaje, ¿no? El paisaje como una forma de concreción del espacio geográfico, ¿no? Y donde observamos elementos, primero, ¿no? Naturales, artificiales, relaciones entre estos elementos, conjuntos de elementos que se van formando a partir de estas relaciones y finalmente cómo se articulan esos elementos y esas configuraciones de elementos y de objetos y de relaciones sociales en un espacio más amplio que sería ya una interpretación del paisaje y del territorio campesino, ¿no? Eso es una metodología geográfica, ¿no? De acercamiento. Obviamente, para hacer eso necesitamos tener nosotros un referente conceptual previo, ¿no? Que esa es la teoría geográfica con la cual nosotros vamos al territorio y que después nos sirve para seguir trabajando hacia futuro en la investigación y que es lo que nosotros también vamos a aportar para que otros colegas eh, trabajen, ¿no? Entonces, a partir de esa interpretación del territorio, nos vamos a generar nosotros una pregunta de investigación, ¿no? Una pregunta de investigación que se la construye desde interrogantes, inquietudes sencillas, digamos, en un inicio y que la tenemos que ir estructurando después de tal forma que nos permita hacer una investigación, digamos, científica, ¿no? Entonces, eh, esa interpretación del territorio, esa forma de percibir los elementos, sus relaciones, etcétera, nos va a permitir a nosotros construir unas indagaciones, unas preguntas que tienen que ser algo que nos motive a nosotros. Tenemos que conocer, tenemos que plantearnos ahí preguntas, diferentes preguntas que nos van a motivar a hacer la investigación, porque uno no puede investigar sobre algo que no lo motive, ¿no? Tiene que ser algo que nos llame la atención y sobre lo cual querramos nosotros investigar. Y esta es la forma, nos parece a nosotros, para irnos a acercarnos a esa pregunta de investigación. Es decir, la pregunta de investigación construida a priori es algo, digamos, que tiene sus limitaciones porque puede ser algo que no sea tan motivante una vez que nosotros intervengamos o interpretemos el territorio, sino que esa pregunta debe estar sujeta a irse modificando conforme nosotros vamos haciendo el trabajo de acercamiento e interpretación y ajustamos la pregunta de tal manera que sea algo que realmente nos motive para investigar. Perdón. Entonces, en este caso, en Calderilla, nosotros hemos observado de que en términos de la fisiografía, de la forma del paisaje y la forma en que se articulan los procesos y a través de lo que la gente nos explica cómo funcionan los procesos, en esta comunidad, naturalmente ahí se divide, en este caso, por ejemplo, en tres zonas, ¿no? De la comunidad y son tres zonas sobre las cuales nosotros decidimos que en esas tres zonas vamos a evaluar el comportamiento agroecológico de los principios, ¿no? El desempeño de sus principios que en conjunto nos van a dar una idea del desempeño agroecológico
del territorio. Entonces, una vez que definimos, hacemos nuestro diseño de la construcción, del relevamiento de información en campo, es decir, o sea, por dónde vamos a ir a evaluar en el territorio, ¿no? Entonces, la forma es identificar qué zonas del territorio tienen más o menos una coherencia, una diferenciación, y ahí vamos y organizamos recorridos por cada uno de esos territorios. Nosotros hemos aplicado una metodología que se parece mucho a esta propuesta del sendero de indagación. No sé si alguno conoce, es una propuesta de investigación sobre todo con fines ecológicos, pero que nos sirve muy bien para adaptarlo a estas investigaciones agroecológicas. Y con la ayuda de algunos instrumentos, de una planilla de campo, donde tenemos una orientación del tipo de variables que queremos ir trabajando, que serían los principios agroecológicos, hacemos un recorrido por las zonas y vamos evaluando en un diálogo entre los investigadores y los habitantes, los comunarios, en un diálogo ahí, en una evaluación conjunta, vamos recorriendo el territorio y vamos recopilando esa información, ¿no? Eh, y ahí nosotros hemos utilizado una planilla que tiene estas características. Es una planilla muy sencilla, donde hemos listado en una columna los principios, ¿no? Que son los principios que los podemos encontrar en esta literatura de la agroecología: diversidad, regeneración del suelo, salud y bienestar animal, reciclaje, sinergias, eficiencia, resiliencia, en fin. En este caso nosotros hemos elegido 13 principios, pero según los autores puede haber más o menos. La FAO tiene 10 principios, pero son principios orientados, despolitizados en cierta forma. Hay otros principios más coherentes con la lucha campesina, etcétera, ¿no? Y en esta planilla tenemos otra columna donde colocamos algunas preguntas que orientan al investigador qué es lo que estamos buscando con esa variable. La diversidad, por ejemplo, la pregunta orientadora es si hay diversas especies de animales y plantas, si hay diferentes paisajes productivos, es decir, cómo se manifiesta la diversidad en términos agroecológicos, ¿no? A nivel de parcela, a nivel de paisaje. Y luego hemos colocado nosotros, para poder hacer la construcción de una estimación, digamos, medible, ahí le asignamos un rango. Nosotros hemos puesto, por ponerle un rango, pero eso es un tema que cada quien puede elegir, un rango de 0 a 2, donde 0 sería un desempeño muy bajo, 1 un desempeño medio y 2 un desempeño óptimo de esa variable, ¿no? Y ahí le iríamos asignando un valor al final. Bueno, hacemos este trabajo de campo utilizando esta planilla y al final nos reunimos luego del recorrido. El equipo se reúne y hace una evaluación y le va asignando un valor a cada una de las variables que han sido evaluadas. Por ejemplo, diversidad, la gente del equipo que ha recorrido la zona norte, que pueden ser equipos diferentes o el mismo equipo, pero luego de recorrer una de las zonas de la comunidad, que en este caso han sido zona norte, zona centro, zona sur, pero las comunidades van a tener diferentes formas de organizar su zonificación. Entonces le asignamos, ¿no?, un valor. Y luego, en base a estos valores de las zonas, se discute un valor comunal, que ese ya sería un valor no medido directamente, sino que inferimos de las discusiones de las mediciones directas que hemos tenido en campo, ¿no? Y ahí anotamos observaciones de por qué estamos asignando esos valores. En este caso, por ejemplo, nosotros en el principio de diversidad hemos observado de que se trata de sistemas productivos diversificados. Eso es lo que hemos observado en terreno, con especies características de ambientes de altura, y ahí podríamos anotar de que además hay
microclimas o parcelas que están en ladera, en fondo de valle, metidos en una rinconada, que tienen contacto con bosques, etcétera, ¿no? Y ahí mismo colocamos nosotros, discutimos qué se podría hacer como unas ideas de intervenciones ahí. En este caso, esto lo hemos hecho con los alumnos aquí de mi instituto. Ellos han planteado que habría que experimentar con policultivos en los sistemas tradicionales, experimentar con nuevas variedades, rotación de cultivos, porque en las charlas descubrieron ellos de que los agricultores les decían que hay problemas a causa del cambio climático, porque ya no se están comportando lo mismo las antiguas variedades, que es necesario buscar nuevas variedades de papaliza, por ejemplo, en fin. Entonces, de ahí surgen las ideas y las anotamos aquí. Y al final vamos a tener una lista de proyectos que surgen de las observaciones de campo y además de una evaluación de estas características, ¿no? Y eso lo podemos sistematizar en una planilla general, ¿no? Donde tenemos todos esos datos, con unos datos de medición directa y otros datos inferidos, digamos, a partir de una evaluación, lo cual nos permite construir gráficos, nos permite construir este tipo de información, donde podemos construir unas conclusiones y unas recomendaciones orientadas por los objetivos y las preguntas de investigación que tenemos, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, es interesante que esos valores los podemos transformar en gráficos que nos permiten ver de forma un poco más global qué, qué variables tienen un desempeño bueno o malo, ¿no? Cuáles son los peores, cuáles son los mejores, ¿no? Y eso nos da una idea de cómo podemos intervenir para mejorar el desempeño agroecológico de la comunidad. Aquí parece que aquí está fallando la economía circular y solidaria, entonces enfocar actividades ahí y las que mejor tenemos, por ejemplo, el cuidado del suelo, reforzar o utilizarlo como un principio que nos permite sobre eso articular la estrategia, en fin. Y hay las recomendaciones también que se podrían hacer a partir de esos hallazgos. Es interesante que todo eso lo podemos resumir nosotros en un reporte, alguna forma de reporte o informe que le pueda servir al propio usuario, a la comunidad o para difundir, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un modelo posible que podría ser toda esa evaluación, resumirlo en una plana, en una hojita, en algún formato que los dirigentes, por ejemplo, de la comunidad puedan usarlo para discutir, para argumentar con las autoridades, con el municipio, decirle, miren, aquí estamos viendo que nosotros en esta evaluación hemos visto que tales circunstancias estamos teniendo problemas o en tal parte tenemos fortalezas, etcétera, y lo que estuvieran, digamos, este tipo de proyectos que estamos pidiendo o pensamos, ideamos, se justificarían de esta forma o podrían ser, y además poner ahí una fecha, en fin, ¿no? Un índice se puede construir a partir de esos hallazgos, etcétera, que nos permiten hacer un monitoreo a largo plazo. En el año 2004 teníamos un índice de 1,2 a nivel comunal. Aplicando nuevamente esto el año 2005, podemos ahí encontrar nuevamente un índice para ver si está mejorando, empeorando y qué pasa si modificamos una de esas variables o dos o la forma en que estamos interviniendo. Y de ahí, digamos, surgen pues las ideas de los nuevos proyectos y las nuevas preguntas de investigación, ¿no? Entonces, fíjense, es interesante este enfoque agroecológico como una estrategia que nos permite trabajar desde esta perspectiva agroecológica para poder discutir, poder ajustar nuestras estrategias de trabajo como instituciones, como colectivos, como, no sé, practicantes de la agroecología a nivel, en una perspectiva y en una escala, digamos, del paisaje comunitario, ¿no? Y que nosotros, como proyecto que hemos logrado compartir y que Isaac ha estado con nosotros aquí,
A partir de este tipo de instrumentos y otros que hemos estado aplicando, pero este es un instrumento que a mí me ha parecido muy interesante de compartir, nos orienta sobre cómo proyectar y discutir el trabajo hacia futuro con la comunidad, es decir, cómo podríamos nosotros ahí hacer construcciones agroecológicas que tengan una posibilidad de diseño, ¿no? Para incidir y seguir produciendo espacio geográfico, pero considerando estos elementos. Bueno, entonces, esa era la experiencia que habíamos planteado compartir con ustedes, compañeros, y entonces, a partir de eso, estaríamos dispuestos aquí a conversar con ustedes sobre cómo podríamos, sobre esos, no sé, esa experiencia que hemos pasado nosotros, poder seguir construyendo en forma colectiva mayores complejizaciones. Gracias. Paisuma, gracias, hermano Carlos. Muy, muy eficiente, muy ordenado, muy buena exposición. De hecho, ha transmitido realmente parte de la esencia, la estructura, ¿no? Se puede evidenciar, digamos, cómo está organizada la información para transmitirla. Y bueno, resaltamos mucho, ¿no? Qué interesante los principios de la agroecología y cómo estos han sido básicamente incorporados en esa estructura de investigación y también el boletín este, ¿no? Que se ha presentado o esta hojita que ayuda a la toma de decisiones a un nivel de estructura comunitaria de organización social, ¿no? Entonces, me parece muy buena. Pero vamos a abrir la sala para que los hermanos o las hermanas que quieran realizar alguna pregunta, algún comentario o algo referido a tu exposición, por favor, si alguien quisiera, tiene la palabra, estaría la sala abierta para preguntas o complementar o bueno, como, como, como se quiera. Hola, Kamisaki. Waliki, dale, dale, Bueno, Isaac. yo quería hacer una curiosidad, ¿no? Hacer como un comentario, pero una curiosidad también a la vez. Bueno, aquí el hermano ponía sobre los principios de la ecología y yo quería consultar más o menos esto del espacio, ¿no? De la construcción del espacio y cómo los seres humanos nos hemos ido apropiando del paisaje natural y lo hemos ido transformando, ¿no? En nuestro mundo andino siempre ha primado el principio de, ¿cómo le llamamos esto? De conservación, de preservación, el principio de cuidar, terracear, usar los materiales del entorno. Siempre nos hemos caracterizado por eso, ¿no? Las culturas andinas. Sin embargo, hay que entender que en esta nueva era de la sobreexplotación, del capitalismo, estamos queriendo destruir eso, ¿no? A costa de, un ejemplo les doy, en Bolivia, por ejemplo, queremos insistir en la minería, queremos y decimos que ese es nuestro sustento económico que nos va a salvar. Sin embargo, contaminamos todo, nuestros ríos, o sea, no producimos alimentos. Nuestro enfoque siempre es de tipo más ver con el propósito de ganar dinero, de acumular capital, toda esa cuestión. Eh, Eso quería comentar, hermano Mori, hermano Cao, sobre las prácticas agroecológicas que se van realizando y cómo nosotros como investigadores estamos mirando esa parte, ¿no? Si bien, como lo decía, para finalizar, hay prácticas agroecológicas muy buenas que están en nuestro entorno, que los propios agricultores lo practican, pero no los
no los valorizamos, no los vemos. Entonces estamos con una mirada, yo diría, más con el ánimo de lucrar, toda esa cuestión. Eso, hermano, gracias. Gracias, Isaac. Un abrazo nuevamente. Bueno, a mí me parece muy importante lo que vos has planteado, porque tiene que ver justamente en cómo, o sea, la agroecología es un planteamiento, no solo es un planteamiento alternativo, ¿no? Sino es un planteamiento que busca transformar estas relaciones y ya es, digamos que son construcciones y son propuestas científicas, técnicas, procedimentales que están siendo construidas eh, para que este tipo de relacionamiento destructivo que tiene, ¿no es cierto?, el sistema agroalimentario este industrial, este, con fines comerciales, deje de ser el dominante y se pueda construir un nuevo paradigma. Pero el problema es que no está pudiendo ser, eh, no está pudiendo todavía esto ser implementado a nivel como política pública que oriente las intervenciones, la inversión pública, el accionar, digamos, de la sociedad en general, desde nuestras estructuras de gobierno. Esa es una realidad y es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Eh, a mí me parece interesante y para eso, por ejemplo, me parece importante el ejemplo que tú colocas. Tenemos nosotros el conocimiento ahí en nuestra matriz societal, aunque fragmentado, aunque degradado en alguna manera, pero tenemos ahí la experiencia histórica y el conocimiento que proviene de nuestras culturas ancestrales, ¿no? Y este enfoque, por ejemplo, de la crianza mutua, que me parece un enfoque muy importante para recuperar, que no lo trabajamos normalmente en nuestras escuelas técnicas, en nuestras facultades de agronomía, por ejemplo. No se maneja esas perspectivas, pero que sería muy útil comenzar a incorporar, ¿no? Eh, la crianza mutua como una concepción de ese relacionamiento, como tú lo has explicado, esa concepción de ese relacionamiento entre la sociedad y su naturaleza, pero como si uno estuviera relacionándose con un ser vivo que se está formando. Y la misma forma, percibir o sentirse que uno está siendo criado por esa naturaleza, es decir, la coevolución, ¿no? Es en términos de la teoría ecológica. Entonces, aprovechar, incorporar esos conocimientos que están ahí, pero que por estos prejuicios coloniales muchas veces, no muchas veces, esos prejuicios coloniales son los que no nos permiten esto, aceptar y abrirnos a a esas construcciones ontológicas, esas construcciones de conocimiento que están ahí y las podemos aprovechar. En ese sentido, yo al principio hablaba de que las luchas con una inspiración descolonizadora son una realidad en las construcciones estas agroecológicas que estamos haciendo. La descolonización como una estrategia, ¿no? Metodológica es una realidad, justamente por el ejemplo que tú estás colocando. Entonces, visualizar además la pluralidad y la diversidad de la economía. Aquí en Bolivia, por ejemplo, es interesante verlo. Esto lo hemos discutido, está planteado en alguna forma en instrumentos como la Constitución política, cuando, por ejemplo, en el caso de la minería, de la agricultura, la producción de alimentos, etcétera, hay algunas cuestiones que están colocadas ahí para que podamos usarlas en la guía de esta construcción de nuevas institucionalidades y formas de intervención, como por ejemplo este tema de la economía plural, ¿no? Donde donde el Estado se obliga a prestar apoyo y atención en igual medida tanto a las economías comunitarias como a la economía pública, la economía empresarial o la economía asociativa, ¿no? Que es una forma de plantear aquí en Bolivia que
que pienso yo que todavía no la estamos aprovechando, pero es una forma de plantear que ha surgido desde la discusión desde la discusión que hubo en la Asamblea Constituyente para ver cómo superamos estos problemas de la hegemonía y la dominación de la economía capitalista, que sería esta economía minera que tú comentas, aunque que es esa minería conectada a los circuitos globales, ¿no? Es una economía cuya inspiración, cuyo objetivo es la reproducción del capital global. Mientras que lo que nosotros estamos buscando es una economía cuyo objetivo sea la reproducción de la sociedad local, ¿no? Es una economía comunitaria. Entonces, la agroecología estuviera más con esa perspectiva, pero si en la concepción del modelo económico, el modelo de desarrollo, nosotros seguimos pensando que el desarrollo se va a dinamizar con esta conexión, esta subordinación con la economía global, claro, obviamente no vamos a tener muchas posibilidades, pero sí se desarrollan instrumentos de política pública, de presupuesto público, etcétera, de diseño de instituciones que son orientadas por la obligación del Estado a darle igual peso, digamos, presupuestario a estas economías, creo que por ahí esto estaríamos trabajando. Pero esa discusión yo no la veo puesta en nuestro país todavía. Es una discusión que se ha vislumbrado en el proceso constituyente, donde nosotros hemos podido ver que surgen esos elementos, pero su desarrollo posterior es algo que está por construirse y son temas esto que se tienen que conectar. En todo caso, la construcción agroecológica, estas prácticas agroecológicas que estamos involucrados nosotros, no hay que perder de vista de que de alguna manera debemos conectarlo con estos procesos mayores que tienen que ver con la construcción de un Estado, la construcción de una sociedad en términos más del gobierno de los territorios, ¿no? Y ahí, bueno, creo que por ahí se abre esa discusión y que entiendo yo por lo que tú has comentado, que tiene que ver con esos temas, esto, además de la globalización, de la articulación a la economía, de las formas económicas y cómo eso, la sociedad lugar logra, perdón, la sociedad local logra hacer valer esa es su condición de sociedad local en las diferentes manifestaciones económicas y en los diferentes sectores económicos, donde la agroecología obviamente está trabajando esta perspectiva de la producción agropecuaria. Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, a partir de lo que están conversando, hay dos conceptos o categorías que surgieron, bueno, a partir de varios trabajos, ¿no? Pero, por ejemplo, el MUSEF, ¿no? Y también el Ayllu Pachajayu, ambos ubicados allá en La Paz, en Chuquiapumarca, pero hay un concepto o categoría que es el Uyuiri, ¿no? Que está vinculado a lo que es justamente la cocrianza. Ahí en el museo hubo varias exposiciones y trabajos sobre este tema. Por otro lado, el tema de ¿cómo se llama? El tema de la economía, hay un concepto que es el Colquechahui. No, no sé si Mauricio todavía sigue acá, pero más o menos él nos podría, bueno, así sigue Mauricio. Entonces, más o menos por ahí, bueno, esos dos conceptos me hicieron, bueno, aparecieron, digamos, a partir de este intercambio entre ustedes dos. Pero bueno, vamos a ver si hay eh, alguna otra pregunta o comentario. Eh, Tal vez Mauricio, no sé si quisiera comentar algo. Ya para ir cerrando la exposición tal vez, o no sé si alguien más quisiera comentar algo, preguntar, complementar, discutir. Bien, entonces, bueno, muchas gracias, Carlos, por esta exposición. Nos corresponde agradecer este espacio, agradecerte a ti por participar, agradecer a todos los hermanos y hermanas que han participado, que han estado atentos, atentas a la exposición.
Esperemos que no sea la última y que sea el principio también de una relación entre no sé, colectivos, comunidades, personas más que nada. Y agradecemos también el permiso que nos han dado allí en la cordillera de Sama, justamente, el río Guadalquivir, aquí el Cerro Ancón, allá el Illimani, el Mururata y bueno, todas las deidades en sí que siempre están justamente con esta idea, ¿no? Con este concepto del Uiwiri, ¿no? Que nos están cuidando, nos están criando y nosotros también de alguna manera criamos, producimos nuestro alimento en parte, pero sí estamos conscientes de cómo los sistemas de producción corporativos, ¿no? Han ingresado y, bueno, tú bien lo dijiste, es una transición ecológica, agroecológica, ¿no? Entonces también, bueno, resaltar un poco lo que mencionaste referido a Walter Pengue. Walter Pengue es nuestro tutor en el proyecto, en el Wakichawi. Y bueno, es interesante también estas publicaciones que habías mencionado de Pilar y tuya. Entonces sí, nos interesan un poco, podríamos ahí revisar y interactuar bajo esas líneas. Bueno, tal vez un poquito de discusión o debate, pero la diferencia entre lo que es campesino e indígena, ¿no? U otros conceptos más que hay, y el tema de la identidad cultural como fortaleza, digamos, hacia afrontar estos desafíos que estaba mencionando definitivamente Isaac, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un comentario de Virginia que indica, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Realmente fue muy provechoso para mí, ya que no tengo conocimiento profundo del tema. Muchas gracias, Virginia Quispe, por este comentario. Eh, y bueno, eso sería, hermano Carlos. No sé si el Isaac está ahí para otra vez levantar la Inalmama, pero un gran jayaya para ti, para tu familia, para tu comunidad, para tus compañeros de trabajo, tus compañeros de lucha también, de toda tu historia, de todo tu esfuerzo, todos los esfuerzos de las personas que están acá, tratando de justamente construir nuevos mundos, ¿no? Hay otros mundos a los que estamos accediendo a través de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras palabras, ¿no? Entonces, así mandamos un gran jayaya a todas y todos para poder continuar este camino tejiendo estas relaciones. Un abrazo hasta Tarija, hermano Carlos. Gracias, Muri. No, muchas gracias a ustedes y muy agradecido por poder compartir. Espero que esto, como decimos aquí en Tarija, tenga su tornavuelta y alguna vez también ustedes nos brinden su experiencia en alguno de estos eventos, que me parece muy útil y hacia futuro podamos siempre estar compartiendo estas experiencias. Gracias, compañeros, a todos los que han estado participando. Jayaya. Gracias. Hasta luego. Jalele, hermanos, jalele, jalele.